llegamos al segundo eje que es salud. ¿Estamos? Bien. Bien, hasta ahora venimos bien. La primera pregunta que se me viene a la mente, que me parece básico, es el tema de la higiene. ¿Cómo era la higiene en ese momento? Escasa. Escasa. Sí. Es más, yo creo que el término higiene debería ser desconocido, honestamente. Porque sí, y esto hay muchos daguerrotipos, ¿no? Que un poco es como el antecedente de la fotografía, Sí, en donde ves directamente a los carruajes con el ganado metido dentro del río, por ejemplo. Y ese agua era la misma que luego se utilizaba para cocinar y para beber. Y vos decís, y esto está en contacto con los animales, con las heces de los animales seguramente, estando claro. ahí, porque pensá que esos traslados vos los hacías en carruajes tirados por ganado. Esto que estoy contando, realmente hay un montón de pinturas que donde uno mira a lo que hoy sería el puerto de Buenos Aires, y eso lo tenías muy identificado. Agua potable no había, era de pozo. Claro. Habrás visto más de una casa colonial seguramente el aljibe, Sí, bueno, que era sí, una especie de tacho de balde que bajaba a una napa lo más subterránea posible para intentar encontrar ese agua lo más limpia posible, ¿sí? sí. Así todo, la gente no se moría intoxicada. Bueno, sí, claro, morían igual, Igual pero sí, sí, la gente se muere. quiere decir, sobrevivimos. Sí, sí. Yo tuve un familiar, nada que ver, tuve un familiar que tenía un Un aljibe aljibe. y era funcional. Y tengo un recuerdo muy vago de chico, pero recuerdo que el agua era más rica. ¿Viste esas cosas de chico que tenés? Es que uno ve un aljibe y más a una edad siendo Sí, chico y sí, ves algo ya fantástico en eso. Y, claro, y seguramente el agua te vas a ver mejor, pero no porque sea más rica. Em, pero sí, los mecanismos de higiene son realmente escasos. La idea de un baño como hoy tenemos de pronto cotidiano, eso olvídatelo. Y obviamente esto cuanto más abajo te vas en los estratos sociales que hablábamos antes, peor aún. Contabas con lo que hoy serían esas cocinas económicas, que duró, te digo, pero ya iniciado el siglo XX, esto que te estoy hablando, es decir, mucha cocina de leña es lo que había, sí, eh, y al momento, no solo para cocinar, sino de pronto para pegarte un baño, bueno, vos lo que hacías era calentar agua y utilizar ese agua que estaba en una especie de tacho, como para pegarte una ducha media así, higienizarte un poquito. claro. Pero realmente las calles no gozaban de una limpieza como la que hoy, suponte, que tiene que tener la calle, ¿no? Depende, no, que no vamos a meternos en la actualidad de Buenos Aires, pero lo que hoy uno observa no lo tenías claramente, y mucha sociedad, ni hablar si encima estaba cerca de una zona como puede llegar a ser de matadero. Matadero en el Claro. sentido del matadero de faenamiento Sí, de sí, sí. animal. De hecho, el texto de Echeverría, el matadero, que es muy recomendable aún al día de hoy, y es cortito, no cuesta realmente leerlo, hace una descripción de ese espacio como algo, además de sangriento, realmente sucio, porque la sangre de esos animales empezaba a correr por todos lados, y sumado a la carne podrida. Mm, em, por lo tanto, lo que era la cuestión de higiene personal, y sí, realmente era muy escasa, muy escasa. La idea de un inodoro con bidet, por ejemplo, claro, no, bueno, ya de un inodoro quizás. olvídate, claro, Sí, bueno, sí, y la idea de bidet es mucho más avanzada, mucho más adelantada. Eh, Eran otras formas. Bueno, por eso también, de alguna manera, Francia está muy asimilado al desarrollo de perfume también, ¿no? Al mismo tiempo, para claro. tapar olores indeseables, por así decirlo. Por eso digo, lo que está vinculado a la higiene, Leandro, poco, realmente. Pero como era algo genérico, Claro, no sí, sí, llamaba sí. la atención, Sí. no es que vos decías, uy, mirá qué mugriento, porque, bueno, uno se va adaptando a esa Era circunstancia. el parámetro que había, Era el no parámetro había. de lo que había. Claro, claro. Eh, Bueno, la segunda duda, tengo un montón de dudas, pero estas son las que más me llamaron la atención. Vos tenías un dolor de muela,
una fiebre, una angina, una apendicitis, o sea, cosas que le pasó, me imagino, al humano toda la vida en toda parte del mundo. Tenías un dolor de muela, pongamos por caso. ¿A dónde ibas? Porque yo me imagino un hospital como tenemos ahora no había, pero No. de alguna manera también tenían que resolver esos temas de salud. ¿Cómo se hacía? Sí, volvemos a la misma idea. Así como no existía el concepto de higiene, tampoco existe el concepto de sanidad, mucho menos de hospital. El hospital era un lugar, los que empezaron a existir, que fueron ya más hacia el siglo, te diría, XVIII, en donde la gente iba a morir. Es decir, cuando ya Ah, no había más que hacer. Por eso es que al mismo tiempo, y posiblemente esto quizá era alguna pregunta de más adelante, se vivía poco, mucho menos, la esperanza de vida era mucho menor. Estamos hablando de unos 50 años, 60 como algo bueno, realmente muy, muy longevo. claro. Porque cuando a vos ya te agarraba algo, la realidad es que ya no había tratamiento, el concepto de prevención no estaba. Y el caso de las muelas, la realidad es que cuando ya el dolor era insoportable, lo que se hacía era de manera muy casera sacarlas, extraerlas. No existía la anestesia. La manera de dormir a la persona era con alcohol, mayormente. Sí, Es decir, la emborrachaban, la embriagaban, como para que entre en una especie de estadio de sopor, y ahí hacer lo que hay que hacer. Eh, pero, insisto, la idea de un hospital en donde uno puede ir a atender una dolencia era un mundo mucho más rústico, sin duda. Por eso lo individual no estaba tan marcado. Cuanto más precaria es tu forma de vida, más vas a necesitar de un concepto común, de lo solidario, claro. porque te cuesta hoy estamos en un marco de una vida en donde, bueno, cada vez más se avanza hacia algo más de individuo solo, ¿no? Eh, en parte en ese mundo era muy difícil llevar a cabo ese tipo de vida porque vos requerías, como el caso que vos decís, che, me duele la muela, bueno, alguien me la tiene que sacar. Ahora, la idea de que existía un dentista al cual vos ibas y te sacaba una caries, no. Claro. O sea, el dentista era el tipo que más había sacado muelas del Correcto, pueblo. correcto. Nada más. Podía ser alguien de tu familia, Sí, sí, el de que te cortaba los el pelo. tal cual. Hospitales, como te digo, era algo a lo cual se iba ya cuando no había mucho más que hacer y con el concepto ya como los tenemos ahora, mira, ahí me mataste, pero creo que el Argerich, me parece, y el Rivadavia deben ser de los primeros que hay acá, pero ya te estoy hablando de, creo, segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Y todavía falta, insisto, en esta idea de una sanidad con prevención, con Claro, curaciones. sistematizada, digamos, sí. Claro, por eso en el marco de una guerra, de pronto, otra imagen muy común de esta época, Guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, el serrucho de la enfermera amputando porque, bueno, había saberes que eran claros, como ser, bueno, esto es una podredumbre, entonces lo amputo para que no te siga tomando ¿Sabes lo que debía doler eso? Que te estén con un serrucho cortando el hueso. Tremendo. Pero, insisto, no había nada de lo que hoy contamos, por lo menos en esta etapa, como te digo, ¿no? Todo empieza a cambiar hacia el siglo XIX, cuando la revolución industrial empieza a generar un montón de cambios, dentro de ellos la medicina. Claro, claro. Bueno, me imagino entonces también que la tasa no solo de natalidad, sino de mortalidad deben ser completamente distintas a la que tenemos hoy. Total. No sé, bueno, tengo Mucha mortalidad entendido, infantil había. eso te iba a preguntar, tengo entendido que antes se tenían muchos hijos porque la esperanza de vida de cada uno era muy poca. Entonces, Claro. bueno, vos me lo vas a saber decir mejor. Sí, y porque un hijo además de ser un hijo, es mano de obra. Entonces está también ese punto, yo necesito procrear porque también necesito al mismo tiempo, no está visto quizá como hoy, Claro, que es, uy, un hijo es un gasto. claro. Bueno, anteriormente no era así, Era para armar el equipo. digamos. Sí, Y en ese equipo vos sabías que hasta cierta edad, que podía ser 5, 6, 7 años, el jugador podía caer en combate. Entonces, vos seguís procreando. Incluso la mujer
era muy común también los fallecimientos en partos. Claro, Por esto mismo también, porque no está la idea de ir a parir a un lugar con que te dan la peridural, no sé, y no, no, todo como un animal. claro. Sí, sí, o cualquier, estar pendiente de cualquier infección, cualquier cosita muy chiquitita ya era una Imagínate sentencia de muerte. un parto en una zona rural. Es No. en medio de la choza en la que habitaban. Y sin agua potable, porque hoy en día Tal no cual. pasa nada, porque tenés, de alguna manera tenés agua potable, tenés un Seguro, jabón, tenés seguro, cosas, ¿no? Pero seguro, tal cual, en ese comparto. momento, tremendo. Y aparte, sin anestesia, lo que debe ser, nosotros no lo vamos a saber nunca, pero un parto sin anestesia, No, sin dudas, eh, sin dudas, no, no. O una operación sin anestesia, que te saquen, sí, como dijimos antes, una parte, una muela, sí, ya sí. sin anestesia. Yo no lo tolero. Mm, Eh, pero bueno, hay gente, sí, evidentemente, yo creo que en circunstancias extremas evidentemente, bueno, hay un caso mucho más acá, que no tiene nada que ver con esta etapa, pero si querés te lo comento, de un médico que estando en la Antártida, o sea, ya estamos hablando del siglo XX, le agarra apendicitis y estaba solo. El caso es estudiado al día de la fecha, se tiene que operar él con un espejo. Y lo único que hace es ponerse una especie de lidocaína o silocaína, una especie de anestesia local como para sentir menos, pero era eso o morirse. sí, Por eso digo, el ser humano cuando lo hizo, está, lo lo hizo. hizo, lo lo hizo, lo hizo. hizo y sobrevivió. Uf, Y ahí que durante un tiempo, bastante, no, hasta no hace tanto, se puso como medio de ley que si ibas a la Antártida, por las dudas el apéndice te lo sacaban. ah, de ahí De sale. ahí sale. Mirá vos. Como no había en general, como sí hoy ya contás, con hoy contás en las bases con hospitales funcionando, eh, pero y de todas maneras quienes hacen en general expediciones que duran todo el año, que son los menos, eh, también puede que el recaudo todavía lo pidan, porque claro, no tenés recursos para Claro. hacerla, básicamente. Pero bueno, nos fuimos un montón en el tiempo y la idea es no irse. No, pero sí, Pero sirvió, valía, sirvió. Sí, valía para constatar esto de que uno lo ve hoy y dice, yo no lo puedo hacer. En la urgencia, cuando la opción es eso o morir, seguramente haces lo que hay que hacer. claro, claro. Mirá. Bueno, ya viendo que no hay, no está este sistema sanitario, de alguna manera, así como se morían, de alguna manera se curaban también. Sí, Me imagino todos los remedios de la abuela, ¿no? Había lo sí, que hoy llamaríamos medicina medicina, alternativa, sí, sí, eso sí. era la ley, digamos. Sí, sí, mucha hierba, Sí, mucha cosas vinculadas a las plantas, em, mucho desincretismo en esto también, porque los pueblos originarios sí estaban muy vinculados con todo ese estilo de medicamentos eh, de los cuales los españoles fueron tomando, porque sabían que el vínculo que esas comunidades de pronto tenían con la tierra, era realmente muy estrecho y sabían aprovechar al máximo. Y de ahí entender de pronto con qué planta podía llegar a obtener tal o qué cual, resultado, claro. claro, resultado. Para Mucho bien y de, para mal, para porque, bien y para mal. claro, Para bien y para mal, obviamente. ¿Cuántos de todas estas pruebas deben haber derivado en, uy, murió? sí, Claro. Sí, sí, obviamente. Pero digamos que el estadio de internación y de curarte, todo eso sucedía a nivel hogareño, casero, con lo que había. Eh, no había mayores cuidados en claro. esto. La verdad es esa. Y placebo, me imagino que era todo un gran placebo, ¿no? Tomate el Tomate tecito este, la bueno, hierba esta, se por supuesto. olé los vapores de... Para cuestiones, ni hablar, vinculado por ahí a los bronquios, sí, Y eso, baños. perdón, eso era en todas las clases, porque yo me imagino, cuando hablamos de esto, me imagino las clases sociales más bajas, pero el que venía de España, ¿le pasaba lo mismo? O sea, ante un dolor de muela estaba más o menos en la Estaba misma más o menos o... en la misma. Lo, lo precario estandariza, ¿no? Y iguala la situación, iguala el césped, por así decirlo. Entonces, estas son épocas, por supuesto que, como dije, el cambio yo lo identifico en el siglo XIX, pero en donde en esos casos, lo mismo que una epidemia, Sí, el sector más pobre o el sector más rico no tienen cómo hacerle frente
y caen como moscas sin importar Claro. si es de la alta sociedad o si es de la baja sociedad. Bueno, justamente esa es la última pregunta que te quería hacer sobre este tema, porque ya sabes que el tiempo acá, Premio. yo quiero estar 2 horas con cada una, ya te lo dije. Tema que nos toca muy de cerca por razones obvias, ¿no? Muy cercanas en la historia que tuvimos. Pandemias, Ujú. epidemias, enfermedades que hoy en día para nosotros es muy fácil de curar o ya casi ni existen, pero me imagino que, como dijimos hace un ratito, en ese momento eran sentencias de muerte. ¿Cómo pasaba, cómo se vivía eso de, no sé, me imagino también enfermedades que vinieron de Europa, que acá no existían, y al revés, enfermedades que se llevaron los europeos para allá, no sé, ¿eso Sí, sí, es así más o el menos? sistema inmunológico, por cuestiones azarosas, evidentemente de los europeos estuvo mejor formado que en el caso de las poblaciones originarias. Es interesante lo que planteas porque fíjate cómo antes hablábamos de la higiene Sí, y gran parte de estas pestes mayormente vienen por falta de esa higiene a través de los flujos digamos, lacustres, el agua, ¿no? mm, Por eso es que de pronto zonas que en algún momento fueron sectores de la alta sociedad pasan a abandonarse, como es toda la parte sur de la parte de Buenos Aires, y se mudan para los sectores del norte, porque gran parte de pestes como pudo ser fiebre amarilla y cólera, en el caso de la guerra de la Triple Alianza, el cólera fue algo brutal, que diezmó tremendamente a la tropa. Pensá que es una guerra que dura 5 años. Por lo tanto, esa falta de salubridad, que en una guerra es mucho mayor porque tenés menos recursos claro, y porque además al momento de trasladar una peste, como vos estás permanentemente moviendo tropa, la expandís mucho más rápido. Por lo tanto, ese tipo de epidemias resultaba ser realmente, bueno, devastadoras. Y a lo que se atinaba, como te decía, es, bueno, en el fondo, tips como el agua es un factor de riesgo porque la expande. Bueno, apartémonos de esos lugares de agua e intentemos ir a lugares en donde haya otros flujos, porque de todas maneras el agua uno la necesita para vivir, pero lejos de esos sectores en donde ya esa agua está contaminada. claro, Que encima, al empezar a aparecer muertes, peor todavía, porque en general, otra cuestión que también podías preguntar, la idea del cementerio no estaba tampoco conformada, entonces muchas veces el cuerpo quedaba ahí, por lo tanto, bueno, eso pasaba a ser, si vos tomabas realmente de ese agua, era un pasaje directamente al cuerpo que estaba ahí al lado, pereciendo básicamente, claro. ¿no? Mirá vos, sí, los entierros me imagino todos caseros, ¿no? O Sí, muchos. sí. Yo, a ver, tendría que ir, pero pensar en el primer. Yo creo que el primer cementerio lo debe organizar acá el Partido del Orden, que es un partido vinculado a Bernardino Rivadavia y que empieza a gobernar en 1820. Creo que ahí es donde empieza a estar más marcada la idea estatal, por otro lado, ¿no? Que al mismo tiempo el Estado empieza a registrar nacimientos y defunciones, cosa que hasta el momento hacía la Iglesia Católica. Ok, Por eso digo, la función estatal está desdibujada todavía. claro, claro, mirá vos. A mi ley le gustaría. Está bien, buen cierre. Buen cierre para este segundo destino. Bueno, vamos a ir ahora con un. Hasta acá estamos bien, ¿no? Bien. Con un tercer destino. El tercer destino va a ser amor. Así que prepárate.